Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir profundizando en los bucles que tenemos en este lenguaje de programación para repetir bloques de código. Y en este caso particular vamos a estudiar el otro bucle que es la sentencia for. Entonces vamos a poner aquí bucle for. ¿Sí? El bucle for es otro tipo de bucle que tenemos en Python y que tiene un funcionamiento un poco distinto al que tiene el bucle while, ¿ya? Porque recordemos que el bucle while, ¿cómo funciona? Funciona por medio de una condición booleana, ¿verdad? Si la condición que se tiene es true, entonces el bucle se repite, while se repite. Si es false, se detiene. Bueno, for no trabaja con condiciones booleanas, ¿sí? Lo que hace for es más bien ir recorriendo un iterable, ¿sí? Y va a ir repitiendo un bloque de código por cada uno de los elementos del iterable. Esa es la idea, ¿sí? O sea, for se va a ir activando y va a ir repitiendo un bloque, pero por cada elemento de un iterable. Cuando me refiero a un iterable, es algo que podemos recorrer. Por ejemplo, una lista. ¿Verdad? Podemos tener una lista e ir recorriendo elemento por elemento con el bucle for e ir repitiendo un bloque de código con eso, con esos elementos. Podemos recorrer una tupla, podemos recorrer un conjunto, un diccionario, podemos recorrer también, por ejemplo, una cadena de texto. Esa es la idea, ¿sí? Y todo eso se hace por medio del bucle for. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a definir una lista que tenga, no sé, por ejemplo, eh, personas. Ya, vamos a poner nombres, y vamos a poner una lista. ¿Sí? Voy a poner algunos nombres, por ejemplo, Jordan, Daniel, voy a poner aquí, no sé, José, voy a poner aquí Carla, voy a poner aquí Arlet, y voy a poner un nombre más, no sé, por ejemplo, Adrián. Adrián, creo que va con acento, o sea, con tilde. Ya, tenemos esa lista. Entonces vamos a hacer un bucle for que vaya recorriendo esta lista elemento por elemento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escribe? Ponemos for, la palabra reservada for, y aquí necesitamos un iterador, una variable que vaya recorriendo esta lista y que vaya tomando el valor de cada elemento de la lista para que nosotros lo podamos utilizar. ¿Sí? Entonces aquí el iterador podemos ponerle cualquier nombre. Generalmente uno utiliza nombres como letras del abecedario. Generalmente uno usa la I, la J, la K. Ese tipo de letras son los iteradores. Entonces yo puedo poner para I, in, se fijan, usamos la palabra in y ahora tenemos que decirle qué es lo que vamos a recorrer. En este caso yo voy a recorrer la lista nombres. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Para cada I, en la lista de nombres, o sea, para cada elemento de la lista de nombres, vamos a hacer una actividad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos poner? No sé, podríamos, por ejemplo, imprimir un mensaje que diga su nombre es, y aquí le vamos a dar el valor que vaya tomando la I. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer correr este programa y vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense lo que nos sale aquí. Su nombre es Jordan, su nombre es Daniel, su nombre es José, su nombre es Carla, Arlet y Adrián. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? Lo que está haciendo aquí el for es lo siguiente. El for va a tomar el iterador i y lo va a ir reemplazando por cada uno de los elementos que tenemos en la lista nombres. Y por cada uno de esos elementos se va a repetir todo este bloque de código que tenemos acá, que en este caso es algo muy sencillo, que simplemente es mostrar su nombre es tanto, ¿no? Pero obviamente si tenemos un bloque más complejo, lo va a ir haciendo con cada iteración. Entonces, el primer valor que toma ahí es el primer elemento de la lista, Jordan. Entonces, ¿qué pone aquí? Su nombre es, y aquí como la I vale Jordan, bueno, su nombre es Jordan, que es lo primero que está acá. Ahora seguimos avanzando. La I ahora toma el segundo valor, Daniel. Entonces aquí pone el mismo mensaje, pero ahora con Daniel. Su nombre es Daniel. Aquí está. Y así el I, este iterador, va tomando todos los valores de la lista y va mostrando el mensaje, su nombre es tal persona. ¿Y cuándo termina? Bueno, cuando ya recorrió toda la lista, ahí se termina. Se fija, entonces por eso aquí el último que dice su nombre es Adrián, porque Adrián es el último. Ya no les quedan más elementos en la lista y por lo tanto ahí se termina. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Nosotros obviamente podemos hacer esto con
con cualquier tipo de iterable y podemos hacer cualquier cosa. No sé, voy a definir ahora otro iterable que tenga números, por ejemplo. Números, vamos a poner, por ejemplo, una tupla. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces voy a poner aquí, para cada i en la tupla números, ¿qué vamos a hacer? No sé, por ejemplo, vamos a mostrar el doble. El doble de ese número que tome en la tupla, bueno, vamos a multiplicarlo por 2. Entonces voy a poner aquí 2i. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Fíjense, vamos a hacer correr esto y miren lo que va a pasar. Aparece 2, 4, 6, 8, 10. ¿Por qué? Porque este i va a empezar a recorrer la tupla números. Entonces, el primer valor que va a tomar es 1. Y aquí que me va a mostrar 2 por 1, que es 2, el primero que está acá. Después i pasa a tomar el segundo valor, 2. Y aquí con el print va a mostrar 2 por 2, que es 4, el que está acá. Y así se fijan, cuando i toma 3, esto me muestra 6. Cuando i toma 4, aquí me muestra 8. Y el último que toma es 5. Y al multiplicarlo por 2 muestra 10. Y como ya no quedan más elementos, se termina el for. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo este for va recorriendo el iterable, va recorriendo en este caso la tupla, elemento por elemento, lo va recorriendo y va realizando diferentes actividades? Esa es la idea de tener, ¿cierto? Un bucle for. ¿Ok? Muy bien, vamos a poner un par de ejemplitos más para que vayamos entendiendo cómo va funcionando esto. ¿Ya? Vamos a crear aquí un programa que nos muestre algunos números, por ejemplo, de la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? No sé si ustedes sepan cómo funciona, pero la sucesión de Fibonacci es una sucesión matemática que básicamente lo que hace es ir jugando con algunos números. ¿Sí? Parte la sucesión con dos unos. Entonces, lo que va haciendo la sucesión de Fibonacci es ir sumando los últimos dos números. O sea, el siguiente elemento va a ser uno más uno, que es 2. Ahora, el siguiente elemento va a ser la suma de los dos últimos, o sea, 2 más uno, que es 3. Después, el siguiente elemento es la suma de los dos últimos, o sea, 2 más 3, que es 5. Y así, después 5 más 3, que es 8. 8 más 5, que es 13. 13 más 8, que es 21. Y así la sucesión de Fibonacci es una sucesión de números que se van formando cuando tú sumas los últimos dos, los dos últimos de tu sucesión. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a mostrar algunos números de la sucesión de Fibonacci. ¿Ya? Para eso vamos a crear, por ejemplo, una lista y en esa lista vamos a ir metiendo los números de la sucesión. Entonces vamos a poner aquí sucesión y la sucesión de Fibonacci parte con 1 y con 1. ¿Sí? Parte con esos números. Y ahora vamos a ir iterando una determinada cantidad de veces, ¿cierto? Y vamos a ir repitiendo este proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner for i in. Ya, aquí vamos a poner nosotros una lista y vamos a ver cuántas veces queremos que se repita esto. Por ejemplo, queremos que se repita, no sé, 8 veces. Entonces aquí podemos poner uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Para que el I vaya recorriendo esta lista y vaya repitiendo esta situación caso por caso. ¿Se fijan? Cuando toma uno, repite la primera vez, después la segunda y así sucesivamente. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el nuevo término. Nuevo término, voy a poner nuevo. Y el nuevo término es la suma de los dos últimos elementos de la sucesión. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, de la sucesión, tenemos que tomar el último y sumarlo con el penúltimo, ¿sí? Porque es la suma de los dos últimos, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ser el valor de i menos uno más sucesión en i, ¿sí? ¿Y eso qué vamos a hacer? Después lo que vamos a hacer, una vez que tengamos eso, tenemos que ingresar este nuevo valor a la lista de sucesión. Entonces vamos a poner sucesión punto append, ¿verdad? Para agregarlo y ponemos nuevo. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Mira, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos nuestra lista que comienza con el uno y con el uno. Tenemos que ir sumando los últimos dos de la lista. Entonces, aquí decimos, para i, en este rango, ¿verdad? En este rango de datos del 1 al 8, ¿qué va a pasar? Ya, i va a tomar el valor 1. Entonces, el nuevo valor va a ser el número que está en la posición 1 menos 1, o sea, en la posición 0, va a tomar este, y se lo va a sumar con el número que está en la posición 1, con el 1.
¿Se fijan? Va a ser exactamente lo que hace la sucesión de Fibonacci. Suma los últimos dos. Entonces, uno más uno, 2. Ese número es el nuevo. Y después ese nuevo lo ingresamos a la lista de sucesión. Y eso ahora se vuelve a repetir, pero ahora ahí vale 2. ¿Sí? Acuérdense que aquí ahora se añadió un nuevo valor que es 2. Ahora, y va a valer 2. Entonces, el nuevo valor va a ser el número que está en la posición 2 menos uno, que es uno, o sea, ese, el que está en la posición uno, y se lo va a sumar al que está en la posición 2, que es 2 coincidentemente. Lo va a sumar, uno más 2 es 3, y ese 3 lo va a meter a la sucesión. Y así va a ir agregando los elementos hasta finalizar, ¿cierto? Los primeros 8 términos de la sucesión de Fibonacci. Entonces, al finalizar eso, vamos a mostrar la lista sucesión para que veamos los términos de la sucesión. Vamos a hacer correr esto y acá está. Fíjate, esa es nuestra lista que tiene los términos de la sucesión de Fibonacci. A ver, ¿será? Partimos con el uno. Entonces ahora uno más uno, 2. 2 más uno, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 20 más 10 son 30, 33, 34, y 34 más 21, 30 más 20, 50, 54, 55. ¿Te das cuenta que va sumando los últimos dos? Eso lo está haciendo, eso es lo que hace efectivamente la sucesión de Fibonacci. Y aquí tenemos una lista que tiene algunos términos. Podemos agregarle más si aquí la sucesión le ponemos más datos. No sé, aquí yo puedo poner el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, para que así la sucesión de Fibonacci se muestre con más elementos. Voy a poner un print aquí y un print acá para que no esté tan junto, ¿ya? Para que no se vea todo tan amontonado. Vamos a hacer correr, aquí está. Fíjate, aquí tenemos más términos de la sucesión de Fibonacci. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es como funciona esto, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es de alguna manera una iteración y vamos recorriendo esta lista que le estamos pasando, ¿cierto? Y caso por caso va a ir haciendo diferentes actividades, ¿sí? Esa es la idea principalmente, ¿ok? Bien, entonces de esta manera es como funciona el bucle for. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos el bucle for, es muy usual, bueno, nosotros, como ya les comenté, podemos recorrer cualquier tipo de iterable, ¿sí? Podemos recorrer una lista, un conjunto, un diccionario, una tupla, con las cosas que tenga. Puede tener números, pueden tener cualquier cosa en realidad, ¿sí? Pero la verdad es que en muchas situaciones nosotros tratamos de recorrer listas de números, ¿sí? No siempre, insisto, podemos recorrer cualquier tipo de dato iterable y no tiene por qué tener números, puede tener dentro cadenas de texto perfectamente, ¿sí? Pero es usual de repente trabajar con bucle for y donde tengamos que recorrer una lista de números consecutivos. Entonces, para eso, Python tiene una función integrada del sistema que nos permite generar estas listas de números de manera más sencilla. Si ustedes se fijan recién, yo aquí tuve que crear mi lista de números y poner todos los números del 1 al 15 para que los pueda usar. Bueno, en este caso hay una función que me permite crear esta misma lista, pero de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Y esa es la función range, ¿sí? Vamos a poner aquí la función range o la función rango, ¿sí? Lo que hace la función rango es crearnos de alguna manera una lista de números entre dos valores fijos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero una lista de todos los números que hay entre el 1 y el 10. ¿Se fijan? Eso es lo que va a hacer. Esto me está creando una lista inmediatamente que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ya no tiene el 10. A pesar de que yo aquí puse 10, no tiene el 10. Esto es como, recuerdan ustedes que teníamos otro tipo de, cuando hacíamos los slicing, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando queríamos cortar una lista y poníamos entre el 1 y el 4, en realidad sacaba del 1 al 3, no al 4, porque era como un intervalo abierto? Bueno, aquí es lo mismo. Esto me crea una lista que va desde el 1 hasta hasta el fin, pero menos 1. O sea, 10 menos 1 iría hasta el 9, ¿sí? Fíjense, podemos verla. Vamos a ver nuestra listita. Hagamos correr esto. Acá está. Bueno, aquí nos dice rango, bueno, no nos muestra la lista en realidad, ¿verdad? Pero lo que muestra es, básicamente lo que tenemos aquí es una lista de números del 1 al 9, ¿ok? Insisto, hasta el 9, no hasta el 10, hasta el 9, siempre es hasta uno antes,
¿Ok? Entonces, esto nos permite crear ese tipo de listas. ¿Para qué lo podemos usar? Como les digo, es muy usual. En muchas ocasiones queremos generar rangos de números. Entonces, esta función nos permite crear esos rangos de manera más fácil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que queremos hacer, no sé, una tabla de multiplicar. ¿Sí? Queremos hacer la tabla de multiplicar de un número. ¿Sí? La típica tabla, por ejemplo, la tabla del 2, 2 por uno, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, hasta el 10. ¿Sí? Hasta 2 por 10. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que podemos hacer primero es preguntarle al usuario qué tabla de multiplicar quiere, ¿verdad? Vamos a poner tabla, int, input, y le vamos a preguntar acá, ¿qué tabla de multiplicar desea generar? Y aquí el usuario, ¿verdad? Va a poder ingresar la tabla. Si quiere la tabla del 2, del 3, del 5, ¿te fijas? Y ahora nosotros vamos a generar esa tabla. Entonces, ¿cómo la vamos a generar? Para y en el rango, oye, pues aquí, en range del 1 al 11. ¿Por qué pongo del 1 al 11? Porque yo en realidad quiero del 1 al 10, pero como toma uno menos, tiene que ser hasta el 11 para que sea del 1 al 10, ¿se fijan? Ya, ¿y qué voy a ir mostrando aquí? Bueno, voy a ir mostrando la tabla que va a ser la tabla de multiplicar que quiere por, por uno, por 2, por 3, por 4. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces, vamos a poner acá, no sé, valor, que va a ser igual a la tabla que quiere por el valor que vaya tomando ahí. Y voy a imprimir aquí un mensaje que diga, no sé, por ejemplo, el valor de la tabla, ¿verdad? Voy a poner por y es igual, y aquí vamos a poner el valor que tiene nuestra tabla de multiplicar. ¿Se fijan? Entonces vamos a hacer correr esto y vamos a ver si funciona. Ya, ¿qué tabla de multiplicar queremos? Por ejemplo, la tabla del 5. Fíjate, aquí está la tabla del 5. ¿Se fijan? 5 por uno, 5 por 2, 5 por 3, hasta 5 por 10. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo le estoy preguntando al usuario qué tabla quiere. Ya, en este caso yo quería la tabla del 5, pero por ejemplo, yo podía haberle pedido otra tabla. No sé, por ejemplo, ahora hagamos la tabla del 8. Fíjate, aquí está la tabla del 8. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Ya, vamos a hacer desde el 8 por uno hasta 8 por 10. ¿Sí? Entonces, por eso aquí puse para i en el rango de 1 a 10. Bueno, aquí puse 11, pero acuérdense que siempre es uno menos, entonces esto va a ir del 1 al 10. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy calculando cuánto vale la tabla. ¿Sí? El valor, este valor de aquí, 8 por uno, 8 por 2, 8 por 3, eso lo estoy calculando ahí. Y después muestro un mensajito que me muestra la tabla que yo elegí, por ejemplo, 8 multiplicado por el valor de i, ese valor de i va a ir variando. Entonces, por eso me va a aparecer 8 por uno, después 8 por 2, después 8 por 3, después 8 por 4, y eso va a ser igual al valor que vaya tomando aquí, que va a ser el valor de la tabla. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera, fíjate, así de sencillo podemos generar una tabla de multiplicar. Que en este caso yo lo hice hasta el 10, pero si yo la quiero, por ejemplo, hasta el 15, aquí pongo 16 porque siempre es uno menos, ¿verdad? Vamos a poner aquí un print de espacio, un print de espacio para que esto no esté tan junto. Y vamos a hacer correr otra vez y vamos a generar, por ejemplo, la tabla del 12, por ejemplo. Aquí está. Esta es la tabla del 12. Y llega hasta 12 por 15, fíjate. Aquí 12 por 1, por 2, por 3, por 4, hasta el 10 y aquí sigue hasta 12 por 15. ¿Se fijan? Entonces simplemente estamos generando una tabla de multiplicar y fíjate, estamos usando range. Como les digo, la función de rango nos permite generar una lista de valores que va entre el primer valor que le indiquemos hasta el segundo, pero menos uno. Ojo que aquí yo lo inicié en uno, pero podría haber empezado en otro número. ¿Te fijas? Podría haber empezado en 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo comienzo en 5? A ver, vamos a generar la tabla del 6, por ejemplo. Fíjate, parte desde 6 por 5, no desde 6 por uno, porque aquí tú puedes poner desde dónde comenzar. Y aquí tú pones hasta dónde terminar, pero siempre es hasta el anterior. Por eso aquí llego hasta 15 y no hasta 16, siempre es uno antes. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta manera nosotros podemos aprovechar el bucle for para ir recorriendo iterables e ir haciendo cosas con ello, ¿sí? La verdad es que es un bucle sumamente útil, muy importante y que nos puede permitir resolver una gran, pero gran cantidad de cosas. ¿Ok? Vamos a hacer un último ejemplito y con esto terminamos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un triángulo con asteriscos. ¿Sí?
algo así un poquito visual, vamos a hacer un triángulo con asteriscos, no sé, que tenga hasta, no sé, hasta 8 asteriscos, por ejemplo. Entonces, para i en el rango de 1 a 9, porque queremos hasta el 8, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir un asterisco y eso multiplicado por i. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Me va a generar una especie de triángulo con asteriscos. Miren, acá está. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre? ¿Por qué? Porque en el primer caso i toma el valor 1. Entonces aquí va a ser asterisco por 1, o sea, el asterisco aparece una sola vez. Después i va a tomar el segundo valor, 2. Entonces va a ser asterisco por 2 y aquí me aparecen dos asteriscos. Y después 3 y después 4 y 5 y 6 y 7 y hasta 8. ¿Se dan cuenta? Entonces así uno puede ser como una especie de triangulito con puros asteriscos, ¿verdad? Bueno, ahí uno puede ir jugando y puede ir utilizando el bucle for para ir haciendo diferentes cosas. La verdad es que es un bucle muy interesante, muy bonito, y si lo sabemos usar muy bien y lo combinamos con el bucle que vimos antes, el bucle while, la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas. Los bucles son una herramienta fundamental en programación, así que es importante que ustedes la aprendan a utilizar muy bien, ¿ok? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.